acudir a la convocatoria, donde con la directora general de Energía y Minas queremos presentarles y darles cuenta de las alegaciones que hemos presentado a la planificación de la Red de Transporte de Energía, que se presentó por la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España y Reto Demográfico, y que afecta muy especialmente a Aragón. Tenemos que decir que esta planificación 2030 para nosotros resulta decepcionante, insuficiente y, más allá de que además también tardía. No responde a los intereses de Aragón ni es equilibrada con el momento de crecimiento de nuestra economía, ni responde a nuestras aspiraciones de crecimiento, de atracción de inversiones, de desarrollos de proyectos realmente transformadores para nuestra comunidad autónoma, a pesar de haber mantenido diálogo, un hilo permanente de comunicación con el Ministerio para trasladarle cuáles eran nuestras necesidades. Creemos sinceramente que con este proyecto el Gobierno de España demuestra que no tiene un proyecto de nación. Lamentablemente vemos que está más entretenido, más preocupado y ocupado por los líos que actualmente rodean al Gobierno, y esto crea un grave perjuicio para toda España, especialmente para nuestra comunidad autónoma, que a lo largo de años ha hecho un gran esfuerzo para ser una comunidad comprometida con la generación de energía renovable, que ha hecho un gran sacrificio en el territorio por generar esta energía y que ahora no se ve recompensada ni se ve siquiera equilibrada con esta planificación hasta 2030. Para Aragón no se responde a sus necesidades y no hay equilibrio, puesto que consideramos que en esta planificación ha habido más un criterio político, un criterio sectario, un criterio ideológico a la hora de decidir las inversiones y, lógicamente, inversiones y planificación condicionada por las urgencias de apoyos del Gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, Aragón nuevamente se ve castigada, se ve mermada en sus posibilidades de crecimiento, y es algo que nos tenía muy preocupados y que esperamos que con estas alegaciones podamos resolver parte de esa preocupación que, como digo, habría que unirlo, por otra parte, y que también nos referiremos a ello, al retraso de más de 18 meses ya para la resolución de los concursos. Esta propuesta de planificación 2030, como todos ustedes saben, fue presentada por la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica poco después de que se conociera la saturación de la red de distribución, y que además en Aragón se conocía que los nudos estaban ocupados al 97,4%. El plazo para presentar las alegaciones terminaron el martes, así lo hicimos y son de las que hoy les queremos dar cuenta. Pero yo creo que también es importante tener en cuenta el contexto de la planificación de la que venimos, donde había concedidas 6 posiciones de consumo, 8 posiciones de distribución y 2 nuevas subestaciones, con una inversión entonces de 76,8 millones de euros, muy por encima de lo que en estos momentos, con la nueva planificación 2030, se ha concedido a Aragón. En las alegaciones también incorporamos graves incumplimientos de la planificación anterior. De estos 76,8 millones anteriores, tenemos que decir que parte importante y sustancial de esas obras están inejecutadas, no están concluidas, y por ello también incluimos esa reivindicación en estas alegaciones. Aragón entonces fue la tercera comunidad autónoma en inversión, después de Valencia y Madrid, y en la planificación actual Aragón solo recibe el 2% de la inversión destinada a nuevas actuaciones de apoyo a la distribución y a nuevos consumos alimentados desde la red de transporte. Solo el 2%, a pesar del gran esfuerzo que está haciendo Aragón, de la capacidad que tiene de generación de energía renovable, solo el 2% de esta inversión. Una inversión prevista de 14 millones de euros frente a los
más de 140, o sea, 140 millones menos que, por ejemplo, Madrid o 52 millones menos que Cataluña. El apoyo a la distribución, que se realizó en marzo de 2024, de las 8 solicitudes al Ministerio, se rechazaron 6. Por eso, como ustedes comprenderán, podemos calificar esta planificación de decepcionante, de frustrante y, por lo tanto, de insuficiente. Aragón en estos momentos se sitúa en la última del ranking de las comunidades autónomas más potentes, Andalucía, País Vasco, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, y nos situamos las últimas por detrás de todas estas comunidades autónomas. En el caso de Cataluña y País Vasco, multiplican hasta en 2 y 3 veces el número de posiciones que tiene Aragón. Pues bien, con respecto a las alegaciones, hemos presentado 24 alegaciones. 23 de ellas son nuevas solicitudes o peticiones y una de ellas es de supresión. Concretamente, es la supresión de la línea eléctrica Mudéjar-Valdellós de 400 kilovatios por considerar fundamentalmente que esta línea es redundante, hay otras alternativas y es una línea que produce perjuicios tanto paisajísticos como naturales, especialmente en la comarca del Matarraña, afectando a zonas protegidas del río Matarraña. Hay alternativas que están basadas más en un consumo de cercanía, con el refuerzo de otras líneas existentes, como la Mudéjar-Mezquita-Platea, con una capacidad también de 400 kilovatios y, por lo tanto, pedimos la supresión de esta línea hasta Valdellós, que, sinceramente, no sabemos a qué responde, aunque nos lo podemos imaginar teniendo en cuenta que el destino, como ustedes comprenderán, es Valdellós. Pero, sin embargo, para nosotros tiene un grave impacto medioambiental y paisajístico en la comarca del Matarraña. Además, el resto de las líneas que hemos solicitado responde fundamentalmente a 3 criterios. Por un lado, el refuerzo de la red de distribución en múltiples subestaciones eléctricas, como por ejemplo Los Vientos, Tuera Oeste, Lanzas Agudas, Aviñánigo, Monzón, Cartujos, Fuendetodos y Espartal. Se solicitan además también nuevas posiciones de consumo para proyectos que son estratégicos, proyectos de inversión, de desarrollo económico y que están relacionados con la tecnología, pero también con el hidrógeno verde o con los proyectos de almacenamiento. Y además alegamos también la necesidad de reforzar esa red de distribución para evitar el colapso y garantizar el desarrollo industrial, pero también poblacional y residencial. Por lo tanto, es necesario seguir reforzando la red para, además, cumplir con las inversiones que fueron anunciadas en la anterior planificación y que, concretamente, son 8 las 22 posiciones de consumo y 2 subestaciones eléctricas que no han sido ejecutadas. Esas son las líneas generales de estas alegaciones. Los criterios políticos que, como les he dicho, creemos que responden al diseño que ha hecho el Ministerio y que, desde luego, vuelvo a insistir, supone un lastre para el desarrollo de Aragón, supone impedir el desarrollo no solamente de grandes proyectos industriales, sino incluso de desarrollos relacionados con pymes, con proyectos industriales, con usos residenciales y que esperamos que el Ministerio reflexione, porque, como decimos en estos momentos, lo más preocupante, no solamente para Aragón, sino para el conjunto de España, es la ausencia de un proyecto de país, el lastre al desarrollo económico y futuro, la pérdida de oportunidades por, en estos momentos, estar más inmerso el Gobierno de Pedro Sánchez en resolver líos internos y situaciones que responden más a condicionamientos de pura subsistencia que de interés general del país. Y le paso la palabra a la directora general, que podrá hacer una descripción mucho más profunda, técnica y, desde luego, de conocimiento. Muchas gracias, vicepresidenta. Pues la verdad es que has explicado muy bien cuál es el contenido de las alegaciones, pero a mí sí que me gustaría que lo vieran desde un punto de vista mucho más técnico de la estructura de en qué consiste la planificación. En la planificación de red eléctrica, en realidad, estamos hablando de 2 cuestiones.
Por un lado, lo que serían las infraestructuras propiamente eléctricas, que suponen el desarrollo y la expansión de la propia red, pero esas estructuras tienen dos objetivos. Por un lado, penetración, es decir, capacidad de vertido de nuevas energías renovables y, por otro lado, capacidad de consumo. En Aragón no podemos decir que hemos salido perjudicados en lo que se refiere a la propia estructura, es decir, teniendo en cuenta que somos el 10% del territorio nacional, vamos a tener el 10% más o menos de inversión en lo que son infraestructuras, es decir, en lo que son líneas, en lo que son nudos o centros. Fundamentalmente, en la propuesta que se nos plantea es un refuerzo a la zona central de Zaragoza, pero sí que es verdad que hemos observado que en esas infraestructuras existen demasiadas, o podemos decir, múltiples conexiones con Cataluña. Se han aumentado en 3 en esta nueva propuesta, mediante una unión entre Peñalba y Mangranés, otra unión entre Escatrón, Els Vals y Essecuita, y la que ha comentado la vicepresidenta de Mezquita-Vandellós. En esa cuestión hemos planteado que la existencia de 2 redes que discurren en paralelo por el norte y por el sur del río Ebro no son realmente efectivas desde el punto de vista de mallado, sino que demuestran una clara intención de evacuar la energía renovable de la provincia de Teruel a la comunidad autónoma catalana, que, como sabrán, no tiene en su estructura suficiente energía renovable ni va a cumplir los planes del PENIEC, en tanto que lleva un gran retraso en la implantación de las mismas. Entonces, entendemos que la provincia de Teruel ha hecho un importante esfuerzo en implantación de energía renovable. Lo que corresponde como territorio es obtener un consumo de cercanía, y por ello presentamos 2 alternativas: o bien que se produzca el refuerzo entre Mudéjar, Mezquita y Platea, que posteriormente en la propia planificación continúa hasta Requena, es decir, hasta el propio Levante, de tal manera que permitiría aumentar el consumo en la zona, en los 3 nudos, permitiendo pues, consumos en la zona del Bajo Aragón, en la zona de Andorra, en la zona de las cuencas mineras y en Teruel capital. Y también podrían aumentar la tensión de la línea que ya está prevista entre Escatrón, Secuita y Els Vals, cuya finalidad no solamente es la de interconexión entre las comunidades autónomas, sino sobre todo de garantizar la tensión y la seguridad de tensión, teniendo en cuenta la producción nuclear que tiene Cataluña. Esa es nuestra primera medida, podemos decir, en materia de infraestructuras. En materia de infraestructuras no hemos planteado ninguna otra cuestión, sino simplemente nos hemos ido a nuestro objetivo como comunidad autónoma de garantizar el consumo en la propia comunidad autónoma, tanto para desarrollo, podemos decir, industrial y de vivienda, de crecimiento vegetativo y residencial, que sería la distribución, como en consumo en transporte. Nuestro primer objetivo ha sido, como ha dicho la propia vicepresidenta, resolver el gran agravio comparativo que hemos tenido en materia de distribución con el resto de las comunidades autónomas. Somos de las comunidades autónomas que más esfuerzo hemos hecho en energía renovable, la peor tratada en materia de distribución, es decir, la que menos capacidad se nos atribuye en ese ámbito. Ahí es donde se comentaba la inversión que en la última planificación teníamos de 76 millones y 2 nuevas centrales para la distribución, y en esta simplemente nos han incluido como única medida una posición en Teruel, en Los Amantes concretamente, en la estación de Los Amantes, que por cierto todavía está ni siquiera construida, es decir, es red de partida. Y por tanto, nosotros hemos considerado que era necesario reforzar mucho lo que es el apoyo a la distribución. Ya lo ha dicho la vicepresidenta, tenemos un colapso del 97,6% de red de distribución. Es verdad que está garantizada la energía para lo que sería crecimiento vegetativo o crecimiento de vivienda, pero si queríamos producir o recibir mayor actividad industrial derivada de los grandes proyectos industriales que tiene anunciada esta comunidad autónoma, podríamos en algunas zonas, sobre todo en lo que es el ámbito territorial de Zaragoza, sufrir algún tipo de problemas por falta de distribución. Hemos planteado, ya lo ha dicho, 7 enmiendas que vienen a reiterar las ya realizadas en la primera, pero acreditándolo de una manera mucho más estricta con las solicitudes y con los crecimientos que planteábamos, y fundamentalmente afecta, pues yo le he dicho, a la zona del sur de Zaragoza, como sería la zona de María de Huerva, Cuarte de Huerva, y así como Zuera y otros ámbitos, fundamentalmente en la provincia de Huesca, reforzando la zona de Monzón, de Sabiñánigo
fundamentalmente. En este caso, podríamos decir que la finalidad fundamental es garantizar crecimientos industriales y vegetativos en la zona o en el cinturón de propia Zaragoza. A su vez, teniendo en cuenta que en la propia propuesta se han creado nuevos SET, es decir, nuevos nudos de 400 y 220, hemos planteado posiciones de distribución en esos nudos nuevos que permitan crecimientos industriales, como decía, nuevos crecimientos industriales en esas zonas. Afectan a la comarca o la zona de Ejea de los Caballeros y, sobre todo, otra vez vuelve a aparecer en la zona de Zaragoza, fundamentalmente la zona de María y Cuarte de Huerva y la zona de Quinto de Ebro. Se trata de expandir la actividad económica de atracción del Valle del Ebro hacia un nuevo cinturón que rodee el ámbito de Zaragoza, así como las dos capitales, que es Huesca y Teruel. Se trata de crear crecimientos concéntricos que permitan ir extendiendo la actividad económica a esas zonas, sin olvidar, evidentemente, las posiciones en otros ámbitos de carácter territorial. Esto es lo que sería el ámbito de la propia distribución. Ya en las otras enmiendas o las otras alegaciones, que estaríamos hablando de 10, se tratan fundamentalmente de consumo en red de transporte, es decir, de consumos electrointensivos. En estos consumos electrointensivos, teniendo en cuenta que la propuesta se presentó el 31 de marzo del 2024, han aparecido nuevos consumidores o nuevos proyectos que se consideran importantes o estratégicos para la comunidad autónoma. Hemos planteado aquellos que tienen un grado de madurez suficiente, hay más proyectos, pero consideramos que serían importantes para su desarrollo en los próximos 3 años, teniendo en cuenta que estamos hablando de una planificación 2025-2030, que estamos ya a finales de 2025, no está aprobada, que tiene que pasar ahora a la fase de alegaciones, que tiene que pasar el impacto ambiental, que tiene que ser aprobada por un Gobierno y que tiene que pasar por el Parlamento. Evidentemente, estamos hablando de que será durante el año 2026 que se apruebe esta planificación. Es una planificación que nunca ha tardado tanto en aprobarse. Estamos hablando de que se inició en diciembre del 23 y que tiene previsión de aprobarse en el 26. Si las planificaciones de 6 años se hacen en 3, pues evidentemente estaremos más que hablando de planificación, de ordenación de situaciones actuales y de mucha rapidez. Por tanto, para ello hemos planteado aquellos proyectos que son maduros, que requieren ya de esa actuación, esperando que una futura modificación de aspectos puntuales o cualquier otra medida pudiera introducir otras posiciones de consumo de otros proyectos que a lo mejor no se encuentran en la misma grado de madurez. No puedo explicarles concretamente cuáles son los proyectos, porque tendrán que entender que si yo les digo qué proyectos son y dónde se instalan, estamos haciendo, digamos decir, una actividad confidencial respecto a empresas que tienen que ser ellas las que lo planteen, pero les puedo decir que de ellos 4 son de hidrógeno y 6 se refieren a proyectos de centros de datos. Y, por tanto, esa es fundamentalmente la propia cuestión. Algunas de ellas son de carácter técnico de seguridad y algunos de ellos también podemos decir que son de consumo. De ellos, reiterativos respecto a las propias propuestas, solamente se encuentran 4, es decir, 6 a su vez son novedosos o no se plantearon en la propuesta del año 2031. Yo ya no puedo explicarles mucho más, decirles que la capacidad que estamos solicitando al Gobierno de España o a la red eléctrica en lo que sería posiciones de consumo en red de transporte es cercano a los 2 gigavatios, pero que entendemos que la capacidad de producción de la Comunidad Autónoma de Aragón y la capacidad que posiblemente salga a principios del año que viene en red de transporte podría dar perfectamente respuesta a estas necesidades de capacidad, que evidentemente son de carácter escalonado y también son de carácter flexible. Muy bien, pues muy claro, creo que lo ha explicado la directora general. ¿Y alguna pregunta? Sí, yo 2 cuestiones. La primera es saber si esos proyectos que menciona que requieren ya, que son los 4 de hidrógeno y 6 de centros de datos, e incluso otros que ya están anunciados de muchas inversiones, si hay alguno que corre riesgo de caerse y de no poder llevarse a cabo por el tema de las conexiones. Eso por un lado, y luego también otra pregunta, otra cuestión, que es por el tema de ayer de la Junta Electoral, por si podían hacer una valoración de esa suspensión del acto y de la denuncia que va a interponer el Partido Socialista hoy nuevamente, porque vuelven a acusarles de incumplirlo yendo el consejero Bancalero. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Con respecto a los proyectos, lógicamente se han anunciado proyectos que tenían ya energía garantizada y otros que nos hemos preocupado de que pudieran entrar, pero sí que es verdad que hay incertidumbre, sobre todo en algunos inversores, pero por otra cuestión, porque todavía, como digo, llevamos ya 18 meses de retraso en la resolución de los concursos y eso sí que está provocando y ralentizando inversiones que marcan el futuro de nuestro territorio. Y como algunas veces hemos dicho, no solamente en estos momentos nuestra comunidad autónoma está pendiente de los proyectos que ya se han anunciado, sino que hay otros que están paralizados o ralentizándose, porque lo que no queremos tampoco es generar expectativas a proyectos cuando no se les puede garantizar esta energía. Y son de todo tipo, son de carácter industrial, son de carácter tecnológico, pero desde luego a Aragón con esta planificación se le están cortando las alas de su crecimiento y de su prosperidad. Por eso hemos mantenido un diálogo permanente, una interlocución. Hemos tratado de hacer ver y de que entendiera el Ministerio de que nuestros proyectos son maduros, a diferencia de otras comunidades autónomas, como hemos visto en el País Vasco y en Cataluña, donde sin proyectos maduros han visto resarcidas sus peticiones y Aragón, con proyectos y con energía, no ha tenido esa respuesta. Estamos viendo en una planificación donde, lejos de promover el consumo de cercanía, que en Aragón sería posible, lo que se está haciendo es fomentando el transporte energético. Aragón tiene energía que en estos momentos, por esta planificación, no puede consumir o no va a poder consumir porque va a servir pues, para atender otro tipo de proyectos que están fuera de Aragón. Por lo tanto, como digo, a nosotros no se produce una situación de equilibrio, no compensa el esfuerzo que lleva haciendo el territorio aragonés por generar energías renovables, por crear expectativas de desarrollo de nuestra región y, por lo tanto, beneficia más a otras comunidades autónomas y, por lo tanto, condicionando esta planificación a las urgencias personales y políticas del Gobierno de Sánchez. En cuanto a la segunda cuestión, ya lo decíamos ayer, el Gobierno de Aragón no puede parar en su trabajo, en llevar a cabo sus proyectos, en el trabajo del día a día. Unas elecciones no pueden suponer una parálisis para los aragoneses y tampoco pueden suponer un parón y un apagón informativo. Ni parón en la gestión del Gobierno de Aragón para todos los aragoneses, ni apagón informativo. Por lo tanto, todas las acciones que llevemos a cabo, lógicamente las vamos a hacer al amparo de la ley electoral, respetando los límites que en estos momentos hay y cuando el Partido Socialista, que va a ser permanente, ya se lo anticipo, va a ser casi diario el ejercicio de denuncia que va a llevar a cabo el Partido Socialista, porque lo hemos visto a lo largo de estos meses, incluso antes de convocarse elecciones, que ha sido todo tratar de parar, tratar de bloquear la acción del Gobierno de Aragón. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando, como les digo, conociendo cuáles son los límites de la ley electoral, pero desde luego, como les digo, impulsando los proyectos que en estos momentos tenemos en marcha y, bueno, pues midiendo los límites que en estos momentos tenemos. En cualquier caso, como siempre, a diferencia, ¿verdad?, de lo que ha hecho en muchas ocasiones el Partido Socialista, nosotros respetamos y cumplimos la ley. Y si no nos gustan los pronunciamientos que hay a raíz de esas quejas que se interpongan, pues desde luego las vamos a respetar. Pero en cualquier caso, ya vemos cómo el ejercicio del Partido Socialista esa va a ser la campaña de la señora Alegría, tratar de bloquear la acción de impulso, de crecimiento hacia el proyecto que tiene este Gobierno y con el que quiere continuar. Pero sobre todo, muy importante, nuestras acciones al amparo de la ley y sobre todo respetando las decisiones que haya. Nosotros también, lógicamente, recurriremos. Si no estamos de acuerdo con esas decisiones, también tenemos, lógicamente, el legítimo derecho al recurso y a manifestar nuestra disconformidad, pero en cualquier caso siempre con la resolución definitiva totalmente respetable.
Sí, y también de otra cuestión, bueno, a raíz de todo lo que está saliendo estos días y demás, simplemente porque tiene proyectos comprometidos aquí la empresa Forestalia, todo lo que está saliendo, simplemente saber si el otro día el consejero Bermúdez de Castro dijo que, bueno, que iban a seguir. Perdón, la última parte. Bermúdez de Castro el otro día dijo que iban a seguir de la mano de la legalidad y demás, pero no sé si preocupa todo lo que está saliendo presuntamente que implicaría Forestalia, que tiene proyectos, precisamente uno de centros de datos, pero otros muy importantes en Aragón relacionados con energías renovables, y preocupa en algún sentido todo lo que está saliendo alrededor de esta empresa. Hombre, cualquier supuesto que esté sujeto a una investigación, lógicamente genera un impacto que no es el más positivo y el más deseable, pero en cualquier caso, pues respetamos esas investigaciones que se están llevando a cabo. Si es necesario, nosotros lógicamente colaboraremos y aportaremos la documentación que sea necesaria con respecto a lo que corresponde a este Gobierno. Desde agosto, desde el 2023, tenemos que decir que se han hecho todas las tramitaciones con un estricto cumplimiento y vigilancia de la legalidad, y concretamente el último proyecto que se presentó y al que usted se refiere, pues lógicamente cumple con esa legalidad y, bueno, con las advertencias debidas a la continuación del proyecto en su conjunto. Hay una parte que tenía garantizada la energía y ese impulso, y el resto, pues bueno, esperamos que pueda continuar. Lo más importante es el esclarecimiento de todas y cada una de estas circunstancias, que en cualquier caso derivan sobre todo de una serie de actuaciones presuntamente ilegales y delictivas, que además a quien rodean fundamentalmente es a cargos del Partido Socialista. Por lo tanto, desde el Gobierno de Aragón vamos a colaborar, porque lo realmente preocupante, lo que realmente nos preocupa como Gobierno de Aragón, pero también como parte de la nación de España, es la situación que está atravesando el Partido Socialista como partido de Gobierno del Gobierno de España, y la situación permanente de casos de corrupción que están relacionados con cargos del Partido Socialista y del Gobierno de España, con casos, también tenemos que ir a una parte muy importante, que es los casos de acoso sexual, de machismo, y la verdad es que eso es lo que realmente nos preocupa. Una anomalía absolutamente política en la democracia de España, y eso es lo que realmente queremos que cuanto antes se avance y se pueda resolver, porque eso no solamente limita la dignidad que merecen las mujeres, que merecen los ciudadanos, sino que limita claramente la reputación en estos momentos de nuestro país a nivel europeo, a nivel internacional, y limita claramente el desarrollo de nuestra nación. Los aragoneses, pero también los españoles, no se merecen un Gobierno que en estos momentos esté siendo investigado y, en algunos casos, incluso ya condenado por estos supuestos. Hola, buenos días. Buenos días. Me gustaría ver si me podrían aclarar, cuando se ha referido la directora general a los 4 proyectos de hidrógeno y 6 proyectos de centros de datos, ¿se están refiriendo a que esos requieren ya una actuación porque si no corren peligro? No sé si lo he entendido bien. Luego también saber si de todos los proyectos que se han anunciado y que se han confirmado, todos esos tienen la energía asegurada, o hay alguno que peligra, o los que peligran son los que están por venir, por así decirlo. Y luego tengo otra cuestión, me gustaría preguntar, estamos a final de año, vamos a empezar el 2026, no sé qué previsiones económicas manejan desde el Gobierno de Aragón, no sé si coinciden, por ejemplo, con las que ayer hacía públicas Ibercaja. Gracias. ¿Contesto yo primero? Sí, preguntas tú primero. Bueno, respecto a los proyectos de hidrógeno, ahí tenemos de todos. Yo he dicho que anteriormente que es uno que se vuelve a presentar una propuesta, pero es de incremento de capacidad, es decir, no por el IGRA, sino simplemente quiere aumentar su propia capacidad, y 3 de ellos son nuevos, en el sentido de que no se presentaron en la anterior propuesta y sí que requieren de capacidad, y si no tienen capacidad de consumo, esos 3 proyectos evidentemente no saldrán, pero tampoco están anunciados, ustedes tampoco los conocen y por tanto no están dentro de lo que sería anuncios por parte del Gobierno de inversión. Y respecto a los centros de datos, lo que hemos planteado son todo, 2 de ellos sí que son propuestas que ya se plantearon en la anterior planificación, es decir, en las propuestas de planificación de marzo. Los otros son 4
4 nuevos. En ninguno de los casos son proyectos que han sido anunciados por parte del Gobierno de Aragón. Es decir, lo que estamos hablando es que los proyectos anunciados por el Gobierno de Aragón gozan ya de garantía o están sujetos a concurso en alguno de los casos, pero la garantía depende simplemente de que la energía existe y se tiene que producir su atribución. Por tanto, podemos decir que los proyectos de inversión, en mayor o menor medida, porque ya dependerá de las empresas hasta qué nivel querrán invertir o no, están todos garantizados con energía. Nosotros, cuando aprobamos un proyecto, el informe de la Dirección General de Energía y Minas tiene que ser viable, y para ser viable tiene que tener garantizada la energía suficiente para iniciar su primera fase. La ha contestado la directora general, pero en cualquier caso yo creo que es importante destacar la responsabilidad y el rigor que hemos tenido desde el Gobierno de Aragón. Fue una de las principales consignas y maneras de actuación del presidente Azcón: impulsar, tramitar, dar el visto bueno y anunciar aquellos proyectos que estaban maduros y que fueran solventes y empezaran a desarrollarse. De hecho, ya vemos que algunos de esos proyectos ya están en fase de ejecución y esa ha sido una posición permanente, ese ha sido un modelo de trabajo del Gobierno del señor Azcón: anunciar proyectos que fueran reales, porque lo que no queríamos caer era en el torrente y en la cascada de proyectos de la anterior legislatura que se anunciaban, podemos contar hasta por decenas, incluso en algunos casos por cientos, cuando llegaron los fondos MRR, y que luego no se han visto materializados. Por lo tanto, insistimos en que los proyectos anunciados estaban ya reforzados por solvencia, madurez y por la disponibilidad de esta energía, pero sí que es cierto que lo que están en riesgo son proyectos que en estos momentos no se han comunicado, no se han trasladado, porque no podemos garantizar, como bien dice la directora general, el visto bueno o los informes favorables de las diferentes direcciones generales por las que tienen que pasar. Por tanto, yo creo que, a pesar del Gobierno de España y de las carencias de esta planificación en cuanto a los proyectos de futuro, a pesar de ello, como digo, el Gobierno de Aragón ha actuado con responsabilidad para que estos proyectos, tengan la menor incertidumbre posible, aún estando pendientes de la resolución de esos concursos. Eso restaría mucha incertidumbre también al conjunto de proyectos que tenemos actualmente anunciados. Y en cuanto a las previsiones de crecimiento futuro, coincidimos plenamente con el informe presentado ayer por Ibercaja, donde lo que se refleja es un importante crecimiento de Aragón. Para 2026 creo que es muy importante y quiero insistir en ello: el crecimiento de Aragón en el 2,9% del crecimiento del PIB frente al 2,3% del conjunto de España. Es decir, es la primera vez desde hace mucho tiempo, se rompe la tendencia de los últimos años en los que, con un aumento menor de la economía aragonesa con respecto a la española, y pegamos ya ese salto de crecimiento en las previsiones del PIB para 2026. Y además, el informe concluye también que ese crecimiento está vinculado a las inversiones que están llegando ya a Aragón. Que coincida la puesta en marcha de esos proyectos de inversión con las previsiones de crecimiento, creo que es una buena noticia. Más allá, además, de que la población empieza a crecer también en nuestra comunidad autónoma, que creo que eso es importante, era otro de los datos que habíamos destacado, que la población ha pasado a crecer anualmente más en nuestra comunidad autónoma que en el conjunto de España, y que se sitúa incluso en segundo lugar con respecto a la Comunidad de Valencia, o que la tasa de paro siga progresivamente descendiendo, llegando a esos porcentajes de pleno empleo. Creo que son unas buenas previsiones y que coinciden con el análisis que hemos estado haciendo por parte del Gobierno de Aragón. Estamos en un momento muy positivo para Aragón. Tenemos razones para ser optimistas, para seguir trabajando en la generación de empleo, de oportunidades para nuestros jóvenes, para seguir pensando que es el momento en el que Aragón no solamente crezca en población,
sino por la propia interna, sino que también además consigamos cada vez más atraer talento, atraer personas que quieran venir a nuestra comunidad autónoma por las oportunidades que en estos momentos están generando ante estas nuevas inversiones, y creo que este informe independiente es para tenerlo en cuenta, y nos alegramos que haya informes independientes en este sentido y coincidentes con el mensaje que se está trasladando desde el Gobierno de Aragón, que lejos de ser triunfalista, como hemos visto en otras ocasiones y en otras legislaturas, es un informe y unas conclusiones realistas y sobre todo optimistas. Sí. Si no he apuntado mal, han dicho que en la anterior planificación energética se había previsto una inversión de 76,8 millones de euros. Quería preguntar cuánto es la inversión prevista en la actual propuesta de planificación y cuánto calculan que sería necesario con las alegaciones que han presentado. Me ha hecho así la Sí, directora voy general. a o sea que, contestar por si yo acaso, para que no haya equívocos. La inversión en planificación de red eléctrica la vez pasada fueron de 632 millones de euros, la prevista, y 76 era lo que estaba previsto para distribución. Y en esta planificación son 750 aproximadamente, hasta que determinen, porque hay proyectos que aparecen conjuntos de todas las comunidades autónomas y el cálculo es muy complicado, aproximadamente son 750 millones y 14 millones para distribución. Ese es el criterio que ha querido manifestar la vicepresidenta, que lo he intentado explicar yo, cuando hablamos de agravio comparativo en materia de distribución, que viene a ser el sistema de capacidad, no para los electrointensivos, es decir, los grandes consumidores, sino para lo que sería la actividad media, la actividad económica de cualquier empresa normal y corriente que se quiera instalar en la comunidad autónoma aragonesa. Porque los electrointensivos tienen que ir a transporte, pero aquellos que no son electrointensivos, pongamos, qué sé yo, una fábrica de chupachus, por decir alguna nombra, pues esa iría a distribución. Y esa es la diferencia y el agravio comparativo establecido y que queríamos plantear. ¿Y qué es la otra pregunta, perdona, que me has hecho? Aparte, ese es el correcto. Pues pero ya. bueno, también es importante que en estas alegaciones hacemos referencia a ello. De la anterior planificación es que ni siquiera se ha cumplido con la inversión, que eso también es lo grave, el retraso que llevan la ejecución de esas cantidades comprometidas en la anterior planificación. De hecho, en la planificación, el 40% de la previsión son lo que se denomina red de partida, es decir, previsiones de anteriores planificaciones que no se han ejecutado. Es verdad que esto puede verse modificado porque estamos hablando de una propuesta que se cerró en diciembre del 24 y que ha sido presentada en octubre del 25 y que durante este camino, por ejemplo, en Aragón, se han aprobado y se han puesto en explotación actuaciones de red eléctrica en esta materia. Respecto a las alegaciones y el presupuesto, he de decir que la comparativa entre distribución, como hemos previsto la eliminación de una línea, vendría a equiparar lo que serían las necesidades de inversión en ampliación o nuevas SET o nuevos nudos, podemos decirles, o nuevos subestaciones de tendido eléctrico que se denominan, la SET, vendrían a equipararse y las posiciones de consumo son pagadas por parte de los propios promotores. Es decir, a Red Eléctrica no les cuesta nada, simplemente dejar el espacio, es decir, que en el espacio que tienen puedan conectarse, pero son pagadas por parte de los propios propietarios. Es decir, el coste económico es cero, salvo que tuvieran que construir, evidentemente, una SET, en cuyo caso habría que construir la SET. Pero en nuestro caso, como van todas a nudos ya existentes, sería de coste cero. Perdón, por aclarar, como el tema es un poco complejo. Sí, es para el sistema de transporte, entonces, ¿qué previsión de inversión está propuesta en esta planificación para transporte? Para transporte son 750 millones para Aragón. Para Aragón. Para Aragón Frente está previsto 600... 750 y de esos 750, 14 son posiciones de apoyo a distribución. La vez pasada eran unos 639 y 78, perdón, eran para apoyos a distribución. Y respecto a las alegaciones que ha presentado Aragón, entonces 10 son para la parte de consumos electrointensivos, de esas 24, 10 son consumos electrointensivos y las otras 14 son transporte. No, son 9 de transporte, 1 de supresión y 3 que se me ha olvidado de almacenamiento, bombeos reversibles. Hay 3 proyectos de bombeo reversible.
Buenos días. Por intentar aterrizar todo lo que han estado explicando e intentar sacar una conclusión final, siguiendo la planificación que está tal y como está prevista, estos millones de inversión en la red de transporte y los 14 en las posiciones de apoyo para distribución, y ante la falta de nuevas posiciones de consumo en la red, lo que les quiero preguntar es por lo que está por llegar y también por esas zonas más alejadas del Valle del Ebro, porque entiendo que estas son las que están especialmente comprometidas y las que pueden quedarse fuera de ese tren que intenta llevar Aragón, ¿no?, con todas estas inversiones. En las zonas fuera de lo que es la zona del Valle del Ebro no existe tanto problemas, más allá de las que hemos solicitado de Sabiñánigo y de Monzón. En la zona de Huesca no existe tanto problema de falta de capacidad de consumo en lo que es red de distribución, es decir, para cualquier desarrollo, ya sea vegetativo o de actividad industrial, podemos decir normal, es decir, de cualquier proyecto industrial que vendrían. Respecto a los proyectos electrointensivos, algunos se coloca en la provincia de Huesca y alguno va en la provincia de Teruel. Y he dicho que no he podido decir dónde se plantean, por tanto, no podemos decir que no haya esa distribución o equilibrio territorial. Pero hay que tener en cuenta que los proyectos van donde existe capacidad de todos los ámbitos. Aparte de energética, tiene que haber en algunos casos agua, en ambos agua, tiene que haber terreno, tiene que haber fibras y centros de datos, es decir, y tiene que haber personas para trabajar. Entonces, en algunos casos, y distancia entre centros. En algunos casos resulta complicado llevar algunos centros de electrointensivos fuera de lo que es la zona del Valle del Ebro, pero lo que hemos intentado con la redistribución es, como decía, expandir a todo lo que es el Valle del Ebro, es decir, no solamente a todo el Valle del Ebro, no solo a la zona de Zaragoza, y a su vez expandir por el norte y por el sur la propia Comunidad de Zaragoza, hacer lo mismo con Teruel y con Huesca, para que se produzcan un crecimiento, podemos decir, concéntrico, al arbur y equilibrado, al arbur de proyectos que puedan ser de carácter tractor. Evidentemente, existen otros proyectos en zonas que no puedo decir, pero que en otras zonas de la provincia de Huesca y en otras zonas de la provincia de Teruel, que a su vez también serán tractores. Pero desde el punto de vista de redistribución es lo que se ha intentado con esta planificación, porque en zonas de la provincia de Huesca y zonas de la provincia de Teruel, donde no existen estos problemas que existen, por ejemplo, en la zona alrededor de Zaragoza. Tenemos que prever lo existente y luego planificar de cara al futuro, que es lo que realmente tenía que ser la planificación. Esta planificación parece más bien dar respuesta a las situaciones actuales, pero nosotros queremos planificar de cara al futuro. Y esa planificación de cara al futuro es la que lastra el proyecto actual, la planificación presentada por el Ministerio, y a eso se resumen las inversiones. Si hay algo importante en lo que ha insistido a lo largo de estos meses el presidente Azcón, ha sido en que no se trata solamente de estos grandes proyectos tecnológicos, sino en el propósito de generar alrededor de estas grandes inversiones tecnológicas un ecosistema de innovación. Y el ejemplo más claro lo vimos con Stellantis hace ya más de 40 años. Un gran proyecto, un gigante, la fabricación de automóviles, a lo largo de los años ha sido capaz de generar un ecosistema de empresas de componentes y de innovación, con un alto grado de innovación, y que sabemos que es posible que también, y eso es mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro y tener la vista puesta en el desarrollo futuro de Aragón, incluso de décadas, que no solamente nos referimos a estas inversiones, principalmente tecnológicas, pero también inversiones industriales que se han anunciado, sino a la generación de un ecosistema de innovación en el que actúen como elemento tractor estas grandes inversiones. Eso es lo que queremos que quede garantizado con la inversión en infraestructuras de energía, de transporte y de distribución del Gobierno de España. Y eso es lo que con gran decepción vemos que no está siendo tenido en cuenta y que hay un gran desequilibrio. Desde luego, la visión de futuro y altura de miras del Gobierno del señor Azcón, del Gobierno de Aragón, no están correspondidas con una planificación que, vuelvo a decir, responde más a criterios políticos y de necesidades y de dependencia de momentos políticos que vive el Gobierno de España. Y eso es lo que realmente lamentamos y que esperamos con estas alegaciones pueda verse corregido. Nosotros hemos mantenido permanentemente, vuelvo a decir,
diálogo, ha habido buena relación con el Ministerio, pero esto no lo vemos reflejado luego a la hora de la formulación de la planificación. No sé si ya lo han dicho, entre tanto dato y me he perdido. ¿Cuál es la inversión mínima entonces que ha pedido Aragón o que ha solicitado Aragón al Ministerio con estas alegaciones y que sería necesaria para garantizar las necesidades energéticas de la comunidad? El cálculo. Es lo que he comentado antes y espero que lo entendáis. Nosotros hemos eliminado una línea que tiene un determinado valor presupuestario y hemos planteado nuevas infraestructuras de posiciones de consumo. Las posiciones de consumo las paga el consumidor, o sea, la paga distribución o lo paga el propio consumidor. Por tanto, para red eléctrica es valor cero, salvo que para esa posición de consumo o esa posición de distribución fuera necesaria hacer un nuevo set, en cuyo caso sí que lo tendría que asumir el Gobierno de España, es decir, red eléctrica y su planificación. Con las que hemos planteado nosotros de propuestas, las posiciones de consumo electrointensivos todas se realizan en nudos existentes y que se pueden plantear. Solo hay una que requeriría ampliación, es decir, una que requeriría la ejecución por parte de presupuestos y a su vez, o sea, de la planificación. Y a su vez de distribución solo hay dos que requerirían también ampliación. Las tres ampliaciones serían compensadas con la eliminación de la línea que une Mudéjar con Vandellós. Por tanto, nosotros hemos sido, podemos decir, coherentes con el límite de inversión de planificación. Hemos planificado para Aragón, que es lo que ha dicho la vicepresidenta, hemos planificado para que crezca Aragón sin que tengamos que decirles que tienen que dejar de planificar lo que hagan en Navarra, en Cataluña o en el País Vasco. Es decir, hemos sido coherentes con lo que realmente queremos. Queremos que Aragón pueda decidir dónde se consume la energía en vez de salir fuera de la comunidad autónoma. ¿Entendéis? Es decir, el criterio de cercanía más que de transporte energético, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias.